Miren el ángulo agudo. Es el que está comprendido entre 0 y 90. Aquí tengo 90 grados y aquí tengo 0 grados. Entonces, un ángulo agudo es el que esté ahí, con las medidas que vayan desde 0 a 90. Sin ser 90, ¿verdad? Porque cuando el ángulo mide 90, ya no se llama agudo, se llama ángulo recto. Entonces, el ángulo agudo es el que mide entre 0 y 90. Ahora, un nuevo ángulo, que sería ángulo recto. ¿Cuál sería un ángulo recto? Bueno, que en el plano cartesiano tengamos un ángulo así, ¿ven? Que forme 90 grados. Que la medida aquí exacta sea de 90 grados. Ese sería un ángulo recto. Entonces, las esquinas de una puerta, las esquinas de... Generalmente de las casas forman ángulos de 90 grados. Entonces, ángulos rectos son aquellos ángulos que miden 90 grados. Y los agudos, pues aquí lo voy a escribir, son ángulos que sean mayores que 0, pero menores que 90 grados. Podemos decir uno de 20, uno de 30, 39, 89, pero nunca 90, porque acuérdense que cuando ya mide 90 ya no se llama agudo, sino que se llama recto. ¿Qué otro tipo de ángulo tenemos acá? El obtuso, ángulo obtuso. ¿Cuáles son estos? Bueno, tengo plano cartesiano y es un ángulo que tiene un lado inicial y un lado final que está comprendido entre 90 y 180. O sea, un ángulo obtuso es el que va desde aquí hasta acá. ¿Cómo podríamos escribirlo? Que es mayor que 90, pero menor que 180. Mayor que 90, pero menor que 180. O sea, un ángulo comprendido entre los 90, donde el 90 es menor que ese ángulo, pero ese ángulo es menor que 180. Entonces, ¿qué ángulo puede ser? Bueno, uno de 91, 92, 93, de 100, 120, 160, 179, 179.99 sería obtuso, porque son aquellos ángulos que son mayores que 90, pero menores que 180. Esos serían los obtusos. ¿Qué otro tipo de ángulo hay? Y ahí están los ejemplos, en la página 37. El ángulo llano. Ángulo llano. Voy a escribirlo acá. Ángulo llano. Tengo un plano cartesiano y es un ángulo que tiene lado inicial y lado final formando una línea recta. Y ese ángulo que se formó ahí es un ángulo que mide exactamente 180 grados. Entonces,
a un ángulo que mide exactamente 180 grados se le llama ángulo llano. ¿Qué otro ángulo tenemos? ¿Alguien me va siguiendo ahí con el libro, eh? Yo voy por la página 38. Ángulo reflejo, dice. Hay otro tipo de ángulo del que escuchamos mucho menos, llamado ángulo reflejo. Los ángulos reflejos son ángulos que miden 180 grados y menos de 360. La medida de un ángulo reflejo se suma a un ángulo agudo u obtuso para formar el círculo completo. Entonces, si en la página 38 leemos ese concepto, nos vamos a dar cuenta que son mayores que 180, pero menores que 360. ¿Cómo sería? Si los vemos en el plano. Ángulo reflejo. Plano cartesiano. Y un ángulo que empiece aquí y termina donde queramos realmente, ¿va? Puede terminar aquí, puede terminar acá. En el ejemplo que está ahí, lo terminaron aquí, ¿ve? Ese es un ángulo reflejo, porque es mayor que 180 y a su vez es menor que 360. Acuérdese que aquí hay 0 grados, 0 grados, aquí hay 90 grados, aquí hay 180 grados, aquí hay 270 grados y aquí hay 360. Cuando damos la vuelta completa, pues rotamos 360 grados. Entonces, la medida de un ángulo reflejo, según la teoría de la página 38, es ser mayor que 180, pero menor que 360. Entonces, yo lo puedo escribir así. Puedo decir que 180 es menor que el ángulo reflejo, pero el ángulo reflejo menor que 360. Entonces, un ángulo de 200 grados será reflejo, sí. ¿Por qué? Porque el 200 es mayor que 180, pero menor que 360. ¿De acuerdo? Eso sería el reflejo. Vamos a ver otro. Eh, ángulos consecutivos. Página 39. Dice dos ángulos que están en el mismo plano y que tienen el vértice y lado en común, pero no tienen puntos interiores comunes. La suma de las medidas de los ángulos consecutivos da como resultado la medida de un ángulo mayor formado. Entonces, si yo tengo este ángulo y tengo este otro, tengo este ángulo, voy a llamar ángulo A,
y tengo este otro ángulo que lo voy a llamar ángulo B, son consecutivos. ¿Por qué razón? Porque tienen un vértice común y comparten un lado. Son consecutivos, uno está atrás del otro. La suma de ellos forma otro ángulo que es más grande que los dos, por individual, ¿verdad? Por ejemplo, este ángulo, que yo puedo llamar ángulo C, voy a manchar acá. Ese ángulo que yo manché en rojo, yo le voy a poner C. El ángulo C es la suma del ángulo B con el ángulo A. Entonces, el ángulo B va a ser menor que C y también el ángulo A menor que C. Porque el ángulo C se forma cuando sumamos el ángulo A más el ángulo B. Entonces, ángulos así que compartan vértice y un lado, esos se llaman ángulos consecutivos. Estos son ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos. ¿Qué más tenemos? Ángulos adyacentes. Adyacentes. Página 39. Los ángulos adyacentes son aquellos que tienen un lado y un vértice en común. Además, que sus otros dos lados son semirrectas opuestas. Dos de estos ángulos son a la vez consecutivos y suplementarios, porque juntos equivalen a 180. Observe que para que existan ángulos adyacentes tienen que haber cuatro características. En la página 39. Número uno, que tengan un lado en común. Número dos, que tengan el vértice en común. Número tres, que sean consecutivos. Y número cuatro, que sean suplementarios. O sea, que la suma de ellos de 180. Se parecen con los consecutivos, pero los consecutivos no importan, no deben de sumar 180 y no hay problema. Sin embargo, los adyacentes deben de sumar 180. Por ejemplo, voy a hacerlo acá. Ángulos adyacentes. Plano cartesiano. Ahí. Ahora, yo tengo un ángulo acá. Tengo otro aquí. Rayo. Y otro ángulo. Entonces, este ángulo acá lo voy a llamar ángulo A. Y este ángulo de acá lo voy a llamar B. Son adyacentes porque tienen un vértice en común. Tienen un lado en común. Y también, al sumar A más B, me da 180 porque están aquí sobre el eje horizontal. Entonces, la suma del ángulo A más el ángulo B es igual a 180. Y esto es lo único que los va a diferenciar de los consecutivos. Porque los consecutivos están en la misma posición, pero no importa
que sumen o no 180. Sin embargo, los adyacentes, para que sean adyacentes, tienen que ser consecutivos, que quiere decir que tienen que compartir el vértice y también un lado. Pero además de eso, la suma de ellos tiene que dar 180. Entonces ahí podrían hacer un contraste entre consecutivos y adyacentes y ver la diferencia clara. Se parecen en mucho, se parecen en la mitad de las características, que tienen un lado en común y comparten el vértice, ambos, los adyacentes y los consecutivos, pero los adyacentes estrictamente la suma tiene que dar 180 en los adyacentes. ¿Qué otro tipo de ángulo tenemos? Página 40. Que son ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Entonces, yo tengo un ángulo aquí, así. Tengo este ángulo, lo pinté en azul. Esto lo voy a llamar ángulo A y este lo voy a llamar ángulo B. Estos ángulos son opuestos por el vértice. O sea, el vértice los separa. Pero la medida del ángulo A es igual al ángulo B. Es bien fundamental eso. Si dos ángulos son opuestos por el vértice, entonces tienen la misma medida. Quiere decir que si yo llamo ángulo X a este ángulo de aquí, va a tener la misma medida con este ángulo que puedo llamar Z. Entonces yo voy a decir que X es igual a Z. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Y son bien evidentes los ángulos opuestos por el vértice. En la página 140. Página 140. Luego vienen los ángulos complementarios, que son aquellos, una pareja de ángulos que sumen 90. Ángulos complementarios. Ángulos complementarios. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo así que yo digo, este mide 30 grados. ¿Cuánto debe de medir otro ángulo para que sea complementario con él? ¿Cuánto debería de medir? 60. 60 grados. Entonces, ángulos complementarios son aquellos que cuando los sumamos nos dan 90. Ángulos complementarios son aquellos que ángulo A más ángulo B es igual a 90. Si una pareja de ángulos al sumarla da 90, entonces son complementarios. Algo parecido sucede con los suplementarios. Nada más que en los suplementarios yo voy a tener ángulos, uno que mida 60, bueno, 60 hoy. Y otro que va a medir ¿cuánto? Otro que va a medir
Los que tienen libro, ¿cuánto es la suma que tiene que dar los suplementarios? 180 va. Entonces este tiene que medir 120. Para que se cumpla esa propiedad, que los ángulos suplementarios, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, me tiene que dar 180 grados. Eso está en la página 40. Luego viene la construcción, que ya eso es una cuestión que ustedes van a hacer ahí con sus instrumentos. Y en la página 42 que hay una actividad. Que contesten ahí la teoría. Luego en la página 43, que el viernes voy a hacer ejercicios de eso. Página 43 y 44. El viernes voy a hacer ejercicios prácticos. Aplicando esas teorías que acabamos de analizar. No sé si hay preguntas. La otra semana vamos a ver en la página 45 rectas perpendiculares y paralelas. Entonces, si no hay preguntas, quedan totalmente despedidos. ¿O tienen preguntas? Hasta pronto, pues.